Ahora que todo esto ha pasado y que Colombia lo ha visto, el gobierno quiere lavarse las manos. Y hoy sale el presidente del cambio, el presidente Petro, diciendo que no apoya la reforma política porque no le gusta y porque no tiene nada de progresista. Me da risa cómo se atreve a mentirle al país, como si el país fuera pendejo y se fuera a seguir dejando meter los dedos en la boca. ¿Quiénes construyeron y quiénes presentaron la reforma política que ayer prácticamente hundimos en esta comisión? La reforma política la presenta el ministro Prada. ¿Y acaso el ministro Prada es el ministro de Nicolás Maduro, el gran amigo de Gustavo Petro? ¿Acaso el ministro Prada es el ministro de Daniel Ortega, el dictador? El ministro Prada es el ministro del gobierno de Gustavo Petro y él es el que presenta esa reforma política, por lo menos esa ponencia. Quien firma el senador presidente del Senado, Roy Barreras. ¿Y acaso Roy Barreras no es el mismo que puso Gustavo Petro para que le ayudara a transar todos los acuerdos en el Congreso? ¿O es que Roy Barreras es el títere de Álvaro Uribe? ¿Quiénes presentan esta reforma y quiénes la firman? ¿El gobierno? Entonces que no vengan a salir a decir que retiramos la reforma porque ya no nos gusta. Y en un debate con adjetivos peyorativos que no corresponden a la estatura de esta comisión. No, yo creo que ser un youtuber es una cualidad, jamás lo he insultado, nunca. No, nunca lo mencioné con nombre propio, pero me gusta que se dé por aludido. Yo lo que creo, hombre, el que tenga miedo que se compra un perro. Pero pues, le agradezco que nos informe que ahora usted se pregona fiscal general de la Nación o fiscal delegado. Ese no es el debate para esta comisión. Yo sé que usted vive del escándalo y está bien, cada quien vive de lo que puede, pero nosotros vivimos de lo que el país necesita. Se siguió calentando este rifirrafe que se generó en medio del polémico debate de la controversial reforma política en el Congreso de la República de Colombia. Ayer, en otro video, habíamos visto al senador J.P. Hernández en contra de la senadora María José Pizarro y Alexander López y Roy Barreras, donde el youtuber y senador J.P. Hernández le dijo a Roy Barreras camaleón. Hoy Roy Barreras no aguantó más la presión y ya le ha dado respuesta en su derecho a réplica al senador J.P. Hernández en un fuerte rifirrafe en medio de este polémico debate donde también se hundió la reforma política y se archivó por medio del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Entre otras, J.P. Hernández también arremetió hoy en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y en contra del ministro del Interior, Alfonso Prada. Vamos a ver también, al finalizar de esta discusión, qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre esta reforma política y también qué dijo Alfonso Prada. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Yo inicio mi intervención diciendo que muchos políticos podrán cambiarse de camiseta según les convenga. Muchos podrán cambiar de líderes políticos según les convenga. Muchos podrán cambiar sus banderas ya una vez son elegidos, vender sus principios según les convenga. Y lamentablemente eso hace parte de la política. El ser cambiante y dinámica, como muchos le llaman. Pero solo la coherencia, aunque muchas veces no sea de inmediato, la coherencia al corto o largo plazo dará sus frutos. Hoy Colombia ha podido ver, y me alegra, quienes pretendían bajo un discurso de mejorar la política obtener beneficios propios para ellos y para sus amigos. Personajes que les importó un comino vender sus principios y sacrificar sus banderas, con tal de lograr esos tan anhelados beneficios que durante muchos años estuvieron esperando. El 21 de septiembre en esta misma silla, en esta misma curul,
Me opuse contundentemente a las listas cerradas. Mientras veía cómo otros senadores que fueron elegidos con lista abierta y con voto alternativo apoyaban el cerrarle la puerta a esos nuevos liderazgos y entregarle el poder al dueño del bolígrafo. Me opuse también a que atropellaran las mujeres. Y mientras me opuse a eso, veía como muchos que se han abanderado de la lucha a favor de las mujeres le lanzaban un salvavidas a la reforma política e impedían que la hundiéramos. Aún sabiendo que dentro de esa reforma política había un artículo tremendo que no solamente buscaba una reelección automática, sino la conformación de unas listas según la última elección sin distinción de género. Una cosa es yo salir acá con un cartel gigante diciendo que apoyo a las mujeres, pero votar en contra de las mujeres. O buscar salvar una reforma política que atropella los derechos de las mujeres. Esa es la coherencia de la que yo hoy estoy hablando. Me opuse completamente al artículo que tanto le gustaba a uno de los senadores de acá, que pues no lo voy a mencionar porque no está presente, pero que es un gran politiquero. Ese artículo que buscaba que los congresistas pudieran pasar a ser ministros y que luego de recoger sus ganancias y hacerle el favor al presidente, volviera al Congreso y recuperara su curul. Ahora que todo esto ha pasado y que Colombia lo ha visto, el gobierno quiere lavarse las manos. Y hoy sale el presidente del cambio, el presidente Petro, diciendo que no apoya la reforma política porque no le gusta y porque no tiene nada de progresista. Me da risa cómo se atreve a mentirle al país como si el país fuera pendejo y se fuera a seguir dejando meter los dedos en la boca. ¿Quiénes construyeron y quiénes presentaron la reforma política que ayer prácticamente hundimos en esta comisión? La reforma política la presenta el ministro Prada. ¿Y acaso el ministro Prada es el ministro de Nicolás Maduro, el gran amigo de Gustavo Petro? ¿Acaso el ministro Prada es el ministro de Daniel Ortega, el dictador? El ministro Prada es el ministro del gobierno de Gustavo Petro y él es el que presenta esa reforma política, por lo menos esa ponencia. Quien firma el senador presidente del Senado, Roy Barreras. ¿Y acaso Roy Barreras no es el mismo que puso Gustavo Petro para que le ayudara a transar todos los acuerdos en el Congreso? Pues que Roy Barreras es el títere de Álvaro Uribe. ¿Quiénes presentan esta reforma y quiénes la firman? ¿El gobierno? Entonces que no vengan a salir a decir que retiramos la reforma porque ya no nos gusta. No les dé pena, tranquilos, reconozcan que ustedes retiran esa reforma política. Uno, porque los colombianos se dieron cuenta de la defecio que querían pasar aquí con la excusa de querer mejorar la política, pero no era más que buscar beneficios para ustedes mismos y atornillarse en el poder, cerrándole las puertas a los nuevos liderazgos. Uno, porque los colombianos los pillaron. Y dos, porque aquí senadores como el senador Benedetti, la senadora Paloma, David Luna, el senador Chacón, el senador Humberto, el senador Blanco, el senador García, mi persona, entre otros, nos pusimos a que esa reforma prosperara. Entonces, yo quisiera dejar una claridad ya para terminar. Y es que Colombia, los que me están viendo, sepan que hoy el gobierno, por primera vez y en su primera reforma, ha entendido el mensaje. No le pueden meter los dedos a la boca a los colombianos y no pueden pretender pasar cualquier cosa porque aquí hay congresistas que no lo vamos a permitir. Así es que celebro que ojalá la retiren. Retirada o hundida, esto es una victoria de los colombianos y de los que desde un principio nos opusimos a este adefesio de reforma política.
Excúseme, presidente, un Gracias, minuto para la moción de senador réplica que JP. tengo derecho. Sí, debo conceder la moción de réplica, señor senador presidente del Congreso. Yo reitero mi invitación a todos los senadores, incluyendo a los nuevos senadores, a dar el debate de la manera más profunda sobre los sistemas democráticos del mundo, sobre el régimen presidencialista, sobre el régimen parlamentario, sobre el régimen semiparlamentario, y no un debate con adjetivos peyorativos que no corresponden a la estatura de esta comisión. No, yo creo que ser un youtuber es una cualidad, jamás lo he insultado, nunca. No, nunca lo mencioné con nombre propio, pero me gusta que se dé por aludido. Yo lo que creo, hombre, el que tenga miedo que se compra un perro. Pero pues, le agradezco que nos informe que ahora usted se pregona fiscal general de la Nación o fiscal delegado. Ese no es el debate para esta comisión. Yo sé que usted vive del escándalo y está bien, cada quien vive de lo que puede, pero nosotros vivimos de lo que el país necesita. Yo estoy seguro que el sistema clientelar corrupto desde la base, abierto a la compra y venta de votos, es un sistema que es obligación del Estado cambiar. Y no lo defiendo ahora, sino hace 7 años, cuando firmé a nombre del Estado colombiano ese acuerdo de paz. Los que hemos defendido a las víctimas desde hace muchos años, como ponente de la ley de víctimas, como quien reconoció el conflicto armado en Colombia, como autor del Estatuto de la Oposición, como creador de las 16 curules de las víctimas, como creador de la JEP, de la unidad de víctimas, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros sí que hemos trabajado de manera concreta y real por 9 millones de víctimas y lo seguimos haciendo. Y eso es lo que Colombia espera, que se dignifique a las víctimas. En esta comisión tuve el honor de aprobar, era entonces mi asesora jurídica, una gran abogada, la ley que aumentó las penas a los abusadores sexuales y la ley que se las aumentó a 60 años de cárcel sin rebajas. Y después aprobamos una ley para hacer del abuso sexual y de la violencia intrafamiliar un delito no querellable, para que los auténticos defensores de derechos humanos y defensores de las víctimas pudieran proteger a las víctimas haciendo las denuncias sin someterlas a la revictimización y menos a la utilización política de las víctimas, hacia caminos de hostigamiento o caminos de injuria y calumnia que, por supuesto, afortunadamente la Constitución y la ley también protegen. De manera que invito a todos los senadores y senadoras a que tratemos, yo mismo lo hago, lo haré, de eliminar los adjetivos e irnos a lo sustantivo y ofrecerle a Colombia, habrá reforma política, sin afanes, una reforma política más profunda, y yo le solicito a reforma sin beneficios propios de nadie, sino con beneficio del pueblo colombiano. Algunos enemigos quisieran haberme visto de ministro para que perdiera mi independencia. Les doy la mala noticia de que eso no va a ocurrir, porque ya hubiera ocurrido. El presidente Petro, como es de público conocimiento, tuvo la generosidad, siendo candidato, de ofrecerme ser su ministro. Y yo preferí quedarme aquí, manteniendo la independencia, que es lo que voy a hacer. De manera que yo no le hago favores al gobierno, esa es mi última referencia. Yo, igual que ha dicho con claridad la senadora María José Pizarro, represento al pacto histórico, defiendo un programa de gobierno del cambio y dejar igualito el sistema clientelar de compra y venta de votos corrupto no es el cambio. Así que seguiré defendiendo una reforma política profunda como la que presentamos hace 4 años, que incluía cosas mucho más intensas como la eliminación o limitación de la circunscripción nacional de Senado, el fortalecimiento de los partidos, subir el umbral, garantizar que las coaliciones que se formen hagan el beneficio de ser coalición convirtiéndose en partidos únicos con una personalidad jurídica única y no esa proliferación de 30 partidos que incluyen partidos de garaje, clanes familiares y microempresas electorales. Vamos por una reforma política seria como la que quiere el país y espero contar en esa iniciativa con el apoyo de todos los que quieren un cambio en la política colombiana. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, ahí estábamos viendo el agarrón que faltaba antes de retirarse esta controversial reforma política en el Congreso de la República de Colombia, especialmente en la Comisión Primera
del Senado, allí donde hace parte también el senador J.P. Hernández y algunos senadores del Pacto Histórico, la Alianza Verde, entre otros partidos políticos. Vamos a continuación a ver qué dijo el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre el retiro de esta reforma política en el día de hoy, jueves 23 de marzo del 2023 en Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, escribió lo siguiente: creo en la reforma política, no queda ningún tema progresista, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas. La reforma no aporta a un avance en la calidad de la política. Esto en respuesta al titular de la W Radio Colombia, que citó el presidente Gustavo Petro, donde dice: bancada del Pacto Histórico le pide al gobierno de Gustavo Petro archivar la reforma política y radicar un nuevo proyecto. Y ahí está el comunicado. Y aquí algunos de los micos denunciados en la reforma política eran los siguientes: la reelección automática para actuales congresistas. Otro punto era la posibilidad de tener congresistas como ministros, la no obligatoriedad de las listas cerradas y el transfugismo. Y Alfonso Prada, ministro del Interior, pues también se refirió sobre este debate del día de hoy. Dijo: la Comisión Primera del Senado, por unanimidad de los presentes, aceptó la solicitud del Gobierno Nacional de retirar el proyecto de reforma política y convoca un acuerdo nacional para construir las reglas que profundicen la democracia que requiere y le debemos al país y al acuerdo de paz. Por otro lado, J.P. Hernández escribió lo siguiente aquí, celebrando: lo logramos, hundimos la reforma política. Cínicamente el gobierno le miente a Colombia, diciendo que no les gusta la reforma política, pero fueron ellos los que la firmaron y la presentaron. Fueron los senadores del Pacto Histórico quienes impedían que se hundiera. Y el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, publicó el siguiente video, literalmente haciendo trizas la reforma política. Vamos a ver a continuación qué dijo acá. Reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita. Y ya no solamente la de esos 3 elementos fundamentales: la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado o limitarla, que terminó siendo una defecio, que encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones. Y acá, por otra parte, pues no podía faltar el humor, la parodia política, con las caricaturas que ya comienzan a aparecer en redes sociales. Aquí, @un caricaturista xtian publicó esta llamativa caricatura sobre lo que está pasando con la cuestionada reforma política, que ya hoy fue retirada y archivada por parte del Congreso Nacional de la República en solicitud del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Ahí pueden ver la caricatura del día. Y ya es tendencia en Twitter, numeral reforma política, para que participen allí y para que también opinen en la caja de los comentarios sobre este rifirrafe que acabamos de ver aquí, este encontronazo, este agarrón entre el senador J.P. Hernández y el senador Roy Barreras. ¿Quién peinó a quién? ¿Quién le cantó la tabla a quién? Opine ahí en la caja de los comentarios. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal, por Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Muchas gracias por darle me gusta, por compartir el video, por suscribirse y seguir la página en Facebook y YouTube. Chao, nos vemos.